El doctor Augusto Soto es el director del Centro Estatal de Trasplantes. Está en cabina y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. El 10 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Riñón. Datos importantes los que se pusieron sobre la mesa que a mí me parece relevante retomar para que todo el auditorio de Telereportaje ponga atención porque merece mucho la pena cómo se nos va complicando la vida y cómo se le va también complicando la vida al sector salud por este tema de la falla renal. Primero que todo, saludo al doctor Soto que está esta mañana. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, muchas gracias, Manuel, por tu invitación. Gracias. ¿Qué tema de los riñones, ¿no? Y la falla renal y todo lo que lleva consigo? Yo quisiera empezar platicando cómo se llega a una falla renal. Pues mira, indudablemente el tema está tocando un poquito y haciendo un poco de marco teórico. El tema está en la mesa hoy en día de todos quienes se dedican a la salud en el mundo. Bien lo dijiste, no es un problema de salud. Pone en prueba a todos los sistemas que hay, pone en prueba a los grupos colectivos de médicos y está levantando la motivación de las sociedades civiles para ayudar más a la persona. La enfermedad renal, la primera causa que tenemos de enfermedad renal en el mundo es la diabetes. Cerca del 50-60% de los diabéticos van a desarrollar enfermedad renal. La prevalencia real, con una exactitud, no la hay. Es el problema. De hecho, el motivo también de tocar tópicos es para entender la carga existente del padecimiento. Entonces, de entre el 50 y 60%, entonces más de la mitad de la gente que padece diabetes va a tener problemas renales. Claro, más de la mitad. Y entonces podemos decir que uno es responsable primero de tener diabetes y luego de padecer un problema renal. Sí, claro, indudablemente el problema está hoy en día, no alcanzan los hospitales para hacer diálisis, sin embargo, el autocuidado hacia una mejor vida es la llave del... Pero yo por mis hábitos, por mis malos hábitos, agregaría, podemos llegar a un escenario de diabetes. Así es. Y luego transitar al problema renal, que es como para rematar, ¿no? Claro, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, el tener una comida no equilibrada, hace que seas diabético, hace que seas un paciente más para las diferentes instancias hospitalarias, y si no te cuidas vas a caminar hacia enfermedad renal, o sea, enfermedad cardiovascular, enfermedad de extremidades inferiores. Estamos en los primeros lugares también de diabetes, de casos de diabetes. Sí, claro, la diabetes en el mundo, en el país, en el estado, es un motivo de atención. Entonces va de la mano una cosa y otra. Sí, claro. La diabetes que terminaría en falla renal. Sí, de hecho los grandes grupos de enfermos renales se dividen en dos, los diabéticos y los no diabéticos. El grupo de diabéticos son los que más luchan, porque traen todo lo que es el universo de una inflamación. Han hablado que la diabetes es una gran inflamación. Es un estado de inflamación, es un estado proinflamatorio que te puede condicionar enfermedad de vasos, enfermedad de corazón, enfermedad de cerebro, etcétera. Entonces de aquí debemos de partir, porque tal vez no había la claridad, o sea, que por qué tengo problemas renales o de dónde, cómo llegué a esto, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues surge derivado en primer término de la diabetes por los casos que nos dices que terminan en diálisis. Sí, claro. Mientras tengamos existencia en este mundo, seguiremos viendo la caída de muchos pacientes con enfermedad renal. En el 2010 se reunió el grupo canadiense norteamericano y dijeron, Latinoamérica, haz algo porque te viene una ola de enfermos renales nuevos en relación a una diabetes que nunca se controló. Y de ahí vienen campañas públicas. Hoy hay un trabajo a pie en las comunidades donde se toma presión, se registra peso, se le dan buenos hábitos. No se ve, pero diario caravanas registran esta actividad. Sin embargo, es mucho más efectivo lo que hace la mercadotecnia y quienes nos generan también productos que hacen que nuestros hábitos no sean los mejores en cuanto a los alimentos y bebidas. Sí. Y que a la gente, pues sí, lo voy a decir tal cual, le valga el no tener los cuidados. Sí, ya ves que se alcanzó un poquito que se grabaran los productos que tienen gran cantidad de calorías, así debe de ser para sal y así debe de ser para los grandes transgresores, ¿no? En Tabasco antes no comíamos tanta comida chatarra,
del puchero, del estofado, del picadillo, que pareciera que es muy estigmatizado en el mundo del diabético, del enfermo renal, al final es la comida de las personas en sus casas, en sus comunidades. Nos llegan las transnacionales, las comidas fáciles de adquirir, establecimientos que están a la vuelta de la esquina. Y los refrescos. Los refrescos, las comidas rápidas, vuelvo a repetir, y eso hace que el grupo de personas sean más vulnerables, ¿no? Es más atractivo lo dulce que en su momento lo equilibra. Y a pesar de los etiquetados, porque también fue todo un tema y una lucha hasta que se lleguen a los etiquetados donde te ponen exceso de sodio, exceso de calorías, en fin, todo esto que te advierten qué estás comprando y qué te vas a comer. Sí, claro, al final tú decides hasta cuándo, ¿no? Ya está, es como el tabaco, te puede dar cáncer, ahí está la cajetilla con las imágenes feas. Pero el tabaquismo sigue siendo una de las causas hoy en día de muerte pulmonar, de muerte por enfermedad pulmonar y cancerígena, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu riñón empieza a fallar, cuando deja de funcionar? ¿Estás en peligro de muerte? Fíjate Vamos a la pausa, ¿te parece, Augusto? Y regresamos con eso. Adelante, Manuel. ¿Cuánto tarda en detonarse un problema en los riñones, en detectarlo? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que un porcentaje de las personas caminan con enfermedad renal y no se dan cuenta. O sea, tienen el problema. Sí, claro. Y no se manifiesta. Lo que estamos viendo ahorita, que es la carga de enfermos renales prediálisis o antes de la llegada a diálisis, que es el término prediálisis, están con un porcentaje de pérdida de riñón y no se dan cuenta. Se dan cuenta cuando se ha perdido más del 70% de la función renal. Cuando ya no hay mucho que hacer. Cuando se van acotando las posibilidades. Y en ese momento te llegan a ver porque están hinchados, tienen más descontrol de su hipertensión, tienen anemia, tienen disminución de su calidad de vida, tienen menos motivación por un día a día, tienen cansancio físico, les haces el perfil y resulta que tienen un grado de enfermedad renal. Y empieza un viacrucis. Es un problema que no se siente, que no se ve, que no te duele, hasta que detona y te estalla. Así es. De hecho, en este año que se celebra el Día Mundial del Riñón, el tema es salud renal. ¿Y por qué se connotó ese tema? Porque lo que se busca es identificar precozmente a las personas que están en vías de transitar hacia enfermedad renal. ¿Se puede parar? ¿Se puede evitar llegar a la diálisis? Te voy a dar un dato. A ver. Si tú reconoces a una persona con enfermedad renal y entiendes cuáles son los mecanismos que lo están empujando a caminar hacia una forma acelerada de pérdida de riñón, tú puedes detener el proceso cerca de 1 a 2% de pérdida anual de funcionamiento renal, con intervención médica. Pero si tú no lo haces, tú estás condenado a que la persona pierda en promedio de 10 a 15% de función renal al mes. Este es el punto. ¿La velocidad? La velocidad de caída. Si tú lo controlas con consultas orientadas a cuidar al paciente diabético con datos de enfermedad renal, puedes llegar a disminuir la caída estrepitosa a un rango de 1 a 2% de pérdida anualizada. Pero si no lo reconoces, si no trabajas, si no estás consciente como médico y no trabajas con un colectivo de médicos que conozcan del tema, nutriólogos, expertos en salud pública, la caída puede ser del 10 al 15% mensual. Entonces, si tienes un paciente que tiene cerca del 30% de función renal y sabes que la diálisis la estamos iniciando cuando estamos en 15%, cuando llegas a reconocer un caso, ves que estás en ese dilema y ves que hay poco soporte familiar, autocuidado no aplica, el paciente va a estar en diálisis en un mes. Ese es el punto. Llegar a la diálisis implica tener una falla renal severa, grave. Así es. El riñón es un órgano muy especializado, tiene más de 150 funciones. Las más clásicas de entender es el control del agua, el control de la sal, el producir hormonas. En pocas palabras, el que no te hinches, el que no tengas hipertensión y el que no tengas anemia. Son los 3 cuidados principales que nosotros le damos en general a la población de médicos, inclusive generales. Cuida al paciente diabético que no te caiga en anemia, cuida lo que no se hipertense, cuida lo que no se hinche, porque probablemente esté transitando hacia la forma de padecimiento renal. La enfermedad renal no tiene curación. Inclusive parte de los temas que se hicieron en el foro a nivel mundial es que el tema de enfermedad renal te habla de muerte. Si tú no tienes la idea clara del tamaño de enfermedad, no vas a poder ayudar a las personas y se van a morir. Cuando tienes ya un problema renal serio, esto es la falla renal de la que nos estamos refiriendo, y estás ya en un proceso
de diálisis, estás hablando de que tu vida está en riesgo, te puedes morir. Claro, el tema es que con enfermedad renal no controlada te vas a morir. Es fuerte, indudablemente. A los consultorios llegan las personas aterradas, llegan sin conocimiento, llegan sin una proyección en cuanto a su tratamiento, porque por definición la enfermedad renal es mortal. De nosotros está que lleguemos a entender que sí podemos cambiar el curso. Y más allá, esperemos tener pacientes muy incipientes para poder evitar la caída hacia una enfermedad estrepitosa, ¿no? Indudablemente es una enfermedad muy agresiva desde el punto de vista de lo catastrófico que puede ser para tu vida. Hablemos de la diálisis. ¿Qué es la diálisis para aquellas personas que no lo tengan claro? Claro, la enfermedad renal al final va disminuyendo, va agotando las funciones que los riñones van haciendo, hasta el punto donde se va complicando mucho el trabajo diario. Se te acumula agua, se te acumula sal, te pones hipertenso, tienes anemia, no produces otras hormonas, tienes alteraciones de tu metabolismo de ciertos minerales y empiezas a fracasar y es evidente la carga de enfermedad. A través de un sistema, que es el término que se aplicó de la raíz griega diálisis, diálisis quiere decir a través de un sistema artificial, nosotros podemos ayudar a las personas a quitar todo lo que se está acumulando. Vamos a entender que es un riñón artificial en un sentido de que podemos empezar a ayudar, a aportar parte del retraso en el funcionamiento. No es total. La diálisis tiene un promedio de soporte o de sustitución de lo que se está perdiendo de no más del 15%. Por eso es que la diálisis se entiende que no es de curación, es de mantenimiento. Pero si nosotros le damos el giro, a través de la diálisis la persona puede mejorar. Hay personas que están 15 años en diálisis. Y también a través de la diálisis puedes seguir trabajando. Y a través de la diálisis te puedes planear y llegar al punto que hoy en día es la meta, que es trasplante. Esto es, cuando ya estás en diálisis, ya no hay reversa. Ya no hay reversa en el sentido estricto de que hasta ahorita no hay un medicamento que llega a disminuir o revertir la necesidad de tratamiento. El agua de diálisis que se le ponen, que aquí solicitan mucho, que la marca Baxter, que la tapa amarilla, que la tapa no sé qué, ¿qué es en sí? Fíjate que tenemos 3 gigantes en el mundo de abasto de productos dialíticos, al menos en diálisis peritoneal. Están los alemanes, están los suecos, están los daneses. Y de ahí nos llega a México ya un agua preparada, ya un agua con minerales, un agua con amortiguadores de los ácidos que normalmente el cuerpo trata de equilibrar a través de su riñón. Y al final es agua con sodio, con lactato, con un poco de calcio. Eso se pone y se equilibra el compartimento sanguíneo y es donde empezamos a intercambiar cosas que le hacen falta a las personas y cosas que ya no necesita y lo podemos utilizar como producto de desecho. Y entonces tu vida ya está condenada, lo podemos decir así, frecuencia de sentarte en una sillita y hacer todo el proceso de diálisis. Y te puedo decir que al final es tan duro el golpe porque cuando eres empleado, vamos a poner el escenario de una persona que tiene 28 años, que lo contratan en una fábrica de recursos laborales en el área de su empresa, reconoce que está enfermo y le dan licencia y le dan una liquidación y ya no puede seguir trabajando. Ha sido motivo para que diferentes tribunales revisen qué pasa con el hombre que se enferma y que tiene su familia y se queda sin trabajo y no lo aceptan porque tiene diálisis. Indudablemente la diálisis es una condena a ya no seguir, es lo que se entiende, ¿no? Es una condena a no seguir trabajando. Ya no puedes meterte a una alberca. Imagínate los que son pescadores y tienen que salir a tirar la red, ya no lo pueden hacer con tanta facilidad. Es una serie de prohibiciones que hacen que la persona sienta que está como secuestrada en un sistema. Condiciona tu vida y la modifica al 100%. Te la cambia, es catastrófica, te la cambia, te disminuye tu proyecto. Repito, si eres un padre de familia joven, estás vulnerado a muchas cosas. Algunas personas que nos escuchan pueden sentir esto muy rudo. Más sin embargo es una realidad, Emanuel. Exacto, entonces de ahí partimos. Está sucediendo. Tenemos que hablarlo y decirlo tal cual, sin filtros. Así es, no lo podemos seguir ocultando. La carga de enfermos es evidente que está en los hospitales. Imagínate a una persona que vive en Balancán y que tiene que venir a un hospital del centro a hacerse su diálisis. Hay 2 diálisis que hay. La más cómoda para los países es la que te ponen un catéter en el abdomen, te enseñan,
a mantener el sistema, las bolsas que tú me dices, con Pisa o con Baxter, te vas a tu casa, un camión te abastece y allá te quedas en tu casa lejos. Y la otra es a través de una máquina, en un reposet, en un sistema de hemodiálisis que implica atención hospitalaria, y esa es la carga, ese es el punto. Eso es lo que golpea a las estructuras hospitalarias, la sobrecarga, pero se está llevando. No se dan abastos, no se dan abasados por la necesidad que tienen de atender a la gente con diálisis. No se dan abasto. Imagínate una persona, pongo el dato, ¿no? Que viaja de Balancán, de una comunidad lejana a Balancán, que tiene que transportar. Hay camiones que solamente ya hasta las 3 de la tarde y resulta que el paciente entra a su sesión en la tarde. Esa persona sale y tiene que dormir en algún lugar, en algún albergue, se van a paradas de camión para poder regresarse. Y así, lunes, miércoles y viernes. Son 3 días a la semana, rigurosos, que Rig- necesitas hacerte la diálisis por el resto de tu vida. Hasta que te trasplantes o hasta que te mueras. Ya llegaremos a eso del trasplante. Pero a ver, en cuanto a la diálisis, ¿cuánto tiempo dura? Esto es, yo llego y en el momento en que empieza, ¿cómo es el procedimiento? Sí, hablando de hemodiálisis, llegas, te toman tus signos vitales, te pesan, platican cómo estás, revisan cómo está el acceso que van a usar para conectarte a la máquina, te sientas en un reposet. Perdón, ¿esto el acceso que es que analiza? El acceso es un sistema para poder conectar los cables de la máquina, ¿no? Es decir, mediante un catéter o mediante una fístula se conectan los sistemas de líneas para poder hacer que tu sangre circule a través de un motor y del filtro de la máquina, así es como se da el proceso, ¿no? Entonces, se necesita colocar un catéter. Tú te tienes que, como persona ya diagnosticada y proyectada a hemodiálisis, por decir, te programas, se te coloca un catéter en una vena central, que es la vena yugular interna o la subclavia. Se te pone tu catéter, se verifica que esté bien y ese es el acceso que tienen las enfermeras hacia tu cuerpo para poder conectar el sistema. Y hablando de diálisis peritoneal, te ingresas al hospital, te revisa un cirujano que no tengas hernia o que no tengas una contraindicación abdominal y se te coloca una línea de plástico, como dicen las personas, una manguera, un catéter intraabdominal y ya empieza el proceso de intercambio de aguas, ¿no? Pero tenemos que tener una línea de acceso. ¿Y cuánto dura el procedimiento de lunes, miércoles y viernes para este esquema de diálisis? Lo ideal deberían de ser 4 horas, pero por cuestiones de ritmos, por cuestiones de programación, por cuestiones de toda la cantidad que está esperando, una máquina es para 5 personas o 6 personas en un turno de 24 horas. Te van reduciendo los tiempos, en lugar de darte 4 horas te dan 3 o te dan 2. Hay unidades de hemodiálisis donde solamente te dan 1 hora y media, porque afuera hay 10 personas esperando tu espacio. ¿Y cómo es el proceso de desinfección o de esterilización? Tú entras a la máquina, se te conecta a un sistema de líneas que van circulando tu sangre hacia un filtro. Ese filtro tiene unos poros especializados en donde te empiezan a intercambiar líquido de diálisis, que la máquina mezcla. Y te regresa supuestamente la sangre libre de toxinas y libre de exceso de agua. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Pues cuando te determinan que necesites diálisis, inicia un verdadero viacrucis. Cambia tu vida. Un viacrucis con todo lo que ello implica. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Doctor Augusto Soto, quien tiene ya el diagnóstico de diálisis, ¿es candidato a un trasplante? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el doctor Augusto Soto, director del Centro Estatal de Trasplantes. ¿Todos los dializados son candidatos a un trasplante? Seguimos en esta plática con el doctor Augusto Soto. Hasta el momento actual, toda persona que entra a una unidad de diálisis tiene derecho humano a informarse sobre trasplante y probablemente en el 80% sea factible un trasplante pronto, en menos de un mes. Ese es el punto que tenemos que concientizar a los diferentes directivos de los hospitales que entiendan que es más humano trasplantar que dializar. No estoy diciendo que sea incorrecto hacer tratamientos dialíticos. Se tiene que trasladar ya el grupo de pacientes con enfermedad renal hacia un proyecto que sea más empático hacia su vida. ¿El trasplante resuelve el problema? Te resuelve el problema económico y de calidad de vida. ¿Al 100%? Claro. Te regresa a tu trabajo. Te quito el riñón dañado, inservible. Los riñones se quedan. ¿Ah, sí? Sí, claro, los riñones se quedan. Están en un espacio muy profundo que se llama retroperitoneal. Con la enfermedad renal se van haciendo pequeños y ahí se dejan.
A menos que tengas una hipertensión muy severa, que ya casi no se ve, anteriormente te quitaban los riñones para disminuir la posibilidad de más hipertensión, porque el riñón es el órgano que regula los mecanismos de presión. O ya no, te dejan el riñón dañado. Te lo dejan y ya No va a funcionar, pero... No va a funcionar. De hecho... Pero no es necesario quitarlo. No, hay una foto por ahí en una revista de divulgación médica, una foto de tomografía donde se observan 5 riñones, los 2 nativos y 3 trasplantes. Claro que los vamos a decir que 4 ya inservibles, porque el trasplante tampoco es para toda la vida. Te hablo de un trasplante de niños. Un trasplante bien proyectado te puede dar una autonomía hoy de 25 o 30 años. Pero ¿Esa es la expectativa? Esa es la expectativa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomas el caso de una persona de 50 años en una condición completamente controlada? Tú lo puedes llevar a que cumpla su ciclo de vida dignamente y con una buena sensación de calidad con un trasplante o 2 trasplantes. En Europa se están trasplantando mayores de 80 años. Pero ¿qué pasa cuando tienes un niño de 10 años con enfermedad renal y que lo quieres llevar a que tenga 75 años, a que termine su preparatoria, a que experimente lo que es una universidad, a que tenga la sensación de poder desarrollarse en una sociedad, a que se case, a que tenga familia? Solamente lo va a poder hacer con trasplante. Y si le dura 20 años, lo vas a tener que volver a trasplantar a los 30. Y de ahí lo tienes que volver a trasplantar a los 50. O dejarlo en un programa de diálisis que te pueda dar una buena vida también. Es un tema serio. Es un tema en que está en la mesa de quienes dirigen el mundo, hablando de los diferentes presidentes, gobernadores, secretarios de salud, médicos en general, la comunidad científica. Que prefieren la dialización por el tema del negocio que el trasplante para resolver el tema. Pues siempre, fíjate que el gigante de la diálisis son los grandes abastecedores de sistemas de diálisis. Tenemos los 2 grandes del mundo, que son los suecos y los daneses y los alemanes, que nos invaden. Hay una invasión mundial de máquinas de hemodiálisis. Ya se están metiendo los japoneses y se están metiendo los chinos, pero les ha costado mucho trabajo. Parece que es más barato utilizar máquinas chinas que japonesas, pero el negocio que se maneja por parte de estos gigantes es muy fuerte. Las licitaciones se consideran a veces no justas. Hubo un problema hace muchos años en que el gigante mundial Fresenius pierde la licitación de prácticamente el Distrito Federal y se le fueron encima porque ganó una transnacional china. Entonces siempre los gigantes han tratado de dar un ambiente como de bienestar en diálisis, porque te dan todo. Te dan todo, te ponen una unidad de hemodiálisis, se llama llave en mano. A ti como director te solucionan el problema. Nosotros te damos todo, tú nada más metes a los pacientes. Pero no hay temas en relación a qué va a pasar con ese paciente. ¿A dónde los vamos a avanzar o a dónde los vamos a llevar? Yo creo que es donde debe de venir ya un buen ambiente de mercadotecnico, ¿no? Yo te doy lo necesario para poder mantener la diálisis, pero a través de mi diálisis vamos a otorgarles la salida digna hacia un trasplante. O en tanto llegas al trasplante, bueno, la diálisis, pero no como una cuestión permanente de vida. Así es, y son temas, por decir, Medicare te dice, yo te apoyo el tiempo necesario para trasplante y ese tiempo necesario no debe de ser más de 3 meses. Y lo dice Medicare. ¿Y eso está ocurriendo en Estados Unidos? En Estados Unidos. En 3 meses están haciendo trasplantes. Tú, para poder iniciar un programa de diálisis en Estados Unidos, primero te preguntan, ¿tienes donador? Si tienes donador, yo te voy a dar lo necesario para que te puedas hemodializar y en 3 meses te trasplantamos. O sea, están abriendo esa brecha que al final aquí todavía no hemos entendido. Aquí los dejan eternamente en diálisis. Eternamente en diálisis. ¿Es muy complicado el trasplante? No, es fácil. Fíjate y entonces, si yo soy paciente dializado y tengo al donador, ¿por qué no realizar el trasplante? Ese es el punto, porque tenemos que cambiar nuestro enfoque. Tenemos que destinarle un poco más de nuestro quehacer médico a este tema. Quienes se dedican al 100% al tratamiento de las enfermedades renales tienen que dedicarle un poquito más a dejar al paciente perdido y conectado en una máquina de hemodiálisis. Hay que revisar el caso, ver quiénes pueden salir de esa zona difícil en donde ellos se sientan secuestrados y empezar a manejar programas de hemodiálisis que vayan a la par de la hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿no? Es trabajo que tienes que hacer.
Es trabajo que se tiene que organizar en los hospitales. ¿Quién hace el trasplante? ¿Qué médico hace el trasplante? Cirujano de trasplante. Es un médico que se forma como cirujano general, termina su especialidad de cirugía y decide hacer cirugía de trasplante. Son 2 años. Posterior a su formación, ya regresa como trasplantólogo de riñón. ¿Estos no lo puede hacer un urólogo, por ejemplo, cirujano urólogo? Los 2 grandes equipos o la dupla de trasplante renal es un cirujano y un urólogo. Un cirujano de trasplante renal y un urólogo. ¿Por qué? Porque el urólogo es quien hace el retiro del riñón del donador y él es el que conecta el uretero del donante con el receptor y el cirujano hace lo que es la anastomosis o la conexión de vasos. Entre los 2 debe de haber una buena comunicación. No puede existir una delantera, tomando como ejemplo del buen fútbol, sin una buena comunicación de un equipo de urólogos y trasplantólogos renales. Pero ahí tenemos ya otro problema. Hay pocos médicos especializados en trasplante. Sí, activos pocos. Aquí en Tabasco pocos. ¿Cuántos? Te puedo decir que 2, en el sentido que están... bueno. 2. Grave. Claro. Alarmante, diría yo. En Monterrey se chocan entre sí en los hospitales los trasplantólogos. ¿Sí? Hasta ahorita aquí nosotros no tenemos trasplante de hígado, no tenemos trasplante de corazón, no tenemos trasplante de pulmón. Y en los lugares como Aguascalientes, como San Luis, como Monterrey, como Querétaro, como Michoacán, como Distrito Federal, en un día común y corriente se toman café amigos que son trasplantólogos de pulmón, de corazón, de páncreas, de hígado, de cirugía, de riñón. A ver, doctor Soto, ¿y por qué eso ocurre en otros lugares, como mencionaba, si no en Tabasco? ¿Por qué aquí no quieren ser trasplantólogos? Porque al final quienes hemos estado en el punto, y te agradezco la invitación, no hemos tenido la fuerza suficiente como para poder emocionar a las personas. Cuando yo llego a Tabasco en el 2000, conozco a un joven cirujano, quien hoy en día es quien inicia los trabajos de trasplante renal moderno. Él tiene 42 años, el doctor Ricardo Vázquez. Previamente ya estaba aquí el doctor Alberto Villaseñor, que fue el pionero en temas de trasplante. Y hasta 10 años después es que se empieza a ver ya una madurez de Ricardo, en el sentido estricto de lo que en su momento el ejercicio le va dando. No tuvimos en su momento la visión para formar más recursos humanos. ¿Por qué no les es atractivo a los estudiantes de medicina especializarse en trasplantes? Qué pregunta. Fíjate que decidimos celebrar el Día Mundial del Riñón en la Escuela de Medicina. Lo que falta en la Escuela de Medicina es una voz pro trasplante. Okay. Es una voz que intoxique a los chicos, que los embruje en el sentido de que lo que dejemos de hacer hoy, de lo que no hagamos hoy en día, Manuel, estamos condenados a que 18 años Tabasco siga insertado en un lugar en donde le cueste mucho trabajo rehabilitar a las personas que tienen ¿Por qué 18 años? 7 años de medicina, 7 años de subespecialidad, es decir, te titulas como médico, como licenciatura en medicina general, 7 años. Después te vas a tu especialidad, que dura 3 años de cirugía. Después te vas a hacer tu subespecialidad en cirugía y después te vas a hacer una maestría o cursos o cuestiones que impacten en tu capacidad profesional, y son de 16 a 18 años en promedio. Lo que tengamos que hacer ahorita hay que hacerlo y no se puede esperar más porque estamos condenados a que Tabasco nuevamente esté retrasado en esta parte. Tendríamos entonces que traer trasplantólogos para poder entrar a la dinámica del trasplante en Tabasco. Trasplantólogos de otros lados, porque aquí no los hay. Claro, ya se está tratando de ver primero el vínculo de colaboración o empezar a formar un recurso humano para poder tener trasplante pediátrico. Ya necesitamos ver cuál va a ser la impronta de los cirujanos que se están formando en los diferentes hospitales para poder tener en Pemex un cirujano de trasplante, en el Seguro Social un cirujano de trasplante, en el ISSSTE un cirujano de trasplante, y así. Todos los hospitales a su vez formar el gran bloque como los hacen otros estados. Entonces aquí en Tabasco, refiriéndonos al tema del riñón, que ha sido el tema que hemos estado platicando esta mañana, puedo tener al donador aquí en Tabasco, pero no me sirve de nada porque no hay quien pueda llevar a cabo la cirugía. Pues quizás no sepas que te puedas trasplantar. Quizás tienes un donador en potencia, quizás tienes 5 años en tu casa con un programa de diálisis
y nunca te hablaron de trasplante. Nunca abriste el tema en tu casa y fue hasta después que te enteraste que tu hermano sí te pudo haber donado. Ese es el punto, informar. Y luego ya que tienes donador, llegas al hospital y no hay. Eres paciente del ISSSTE y el ISSSTE no tiene cirujano de trasplante, el ISSSTE no tiene programa de trasplante. ¿Por qué? Porque como es una paraestatal, el ISSSTE tiene ya el convenio de que te mandan a trasplantar al 20 de noviembre. Y ahí ves al paciente por una radiografía, tomar un avión y te vas a checar. Te regresan, que te hace falta esto, y ahí te tienen viajando y viajando y viajando y nunca te trasplantan. A propósito, para ir, entiendo, alargando los tiempos, porque están saturados. Es que para el 20 de noviembre no nada más es Tabasco. Claro. El 20 de noviembre es un hospital de referencia del país. Entonces, ¿cuál sería el punto? Que en el ISSSTE se tuvieran programas de trasplante. Créeme que con lo que se ve venir, que es la universalización de los sistemas de salud, que ya se está haciendo, donde tenemos que empezar los médicos a entender cómo es un ejercicio humano, tú vas a poder trasplantar en los hospitales que tienen programas activos, Juan Gran, Rovirosa o el Hospital Infantil, convenios de colaboración, y que los pacientes del ISSSTE se vayan a trasplantar, los pacientes de Pemex. Ahí se va a poner difícil, porque empieza un celo, ¿no? ¿Por qué si tú tienes Pemex, por qué no te trasplantas en Pemex? Y ese es el punto que estamos luchando y estamos comentando. Al final, estamos en Tabasco y son pacientes tabasqueños. Y el paciente tabasqueño tiene que ser tratado de forma justa. Y son vidas. Y son vidas. Importante. Y no debemos diferenciar quién tiene seguro, quién tiene Pemex. Hay que resolverle su problema. ¿De qué forma? Allá los administradores, allá los expertos en cómo se obtiene un recurso económico para poder darle techo presupuestal. Y los médicos a trabajar. El problema es que a veces los médicos nos metemos en el sentido estricto de cómo se puede conseguir un recurso, qué van a hacer para darle techo presupuestal. Yo creo que hay que separar. Al médico hay que decirle, no te preocupes, empieza tu protocolo, dime cuántos pacientes vas a trasplantar este año y deja que los expertos en administración pública, en echarle número a esto, nos ayuden a conseguir el recurso. Tú la última vez que estuviste aquí, doctor Soto, nos decías que 2 hospitales de Tabasco iban a retomar el tema de los trasplantes. Sí. ¿Qué ha pasado desde la última vez que platicamos a la fecha? Fíjate que hemos estado trabajando en el sentido de ver cuál es el estatus de licencias. Nos encontramos con un hospital Juan Gran muy equilibrado en cuanto a recursos humanos, muy equilibrado en cuanto a la motivación por parte de los trabajadores, mas sin embargo tienen un detalle con la licencia que ya a través de la Subsecretaría de Salud se están obteniendo la vinculación con COFEPRIS federal. En COFEPRIS estatal nos están ayudando muchísimo para darle rapidez al documento que se necesita para poder empezar a tener actividad. De igual forma, en el hospital infantil nos hacía falta que se activara el comité. Termina la acreditación de la coordinadora, estábamos terminando de ver los trabajos en cuanto a la administración de los pacientes, por decir, en el Rovirosa, para ver cuántos iban a entrar al protocolo. Hemos estado trabajando para levantar la carga, la emoción, la inquietud, porque los médicos estaban como en un letargo eterno, como en el que ya no se puede hacer nada en Tabasco, se cierra el capítulo de trasplante y ya me olvido. Resignados. Resignados. Pero no es el caso. No, hoy estamos muy motivados, queremos trabajar. Indudablemente, en el marco de la celebración, a nivel federal, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, coordinó trabajos con el gobernador de Sonora y es el primer estado en donde se hizo un convenio federal-estatal para ver de dónde se va a conseguir recursos y trabajar. De ahí sigue la región sur-sureste y queremos prepararnos. Ya el gobernador está enterado. Gobernador Merino. El gobernador Merino, hemos platicado con él, hemos mandado fichas informativas de cuál es el estatus que están guardando los hospitales. ¿Qué tiene que hacer el Estado para generar las condiciones? Pues primero, seguir levantando la emoción, informar a los pacientes, a las personas, así como con tu medio, que busquen sus instituciones. Hay que creer en las instituciones hoy en día en salud, acérquense a los hospitales, pregunten si están activando el programa de trasplante, pregunten si son candidatos a trasplantarse. Así sea en la comunidad más dispersa que están, el programa es estatal, que pidan información, que se acerquen. De esa manera nosotros vamos a motivar y vamos a tener a todo un estado trabajando y empujando a los pacientes a que lleguen a los hospitales acreditados.
Ya en los hospitales acreditados están enterados que el gobierno quiere. En los hospitales están enterados que el gobierno está haciendo la negociación para de alguna forma darle el recurso económico. Están esperando el cómo. Muchos se preguntan, bueno, ¿y cuándo nos va a caer la bolsa de dinero? Eso es muy difícil en cuanto a entender cómo se van a dar los principios de la nueva etapa de lo que es las compras consolidadas y todo lo que es el proyecto, pero te repito, quienes no estamos a nivel de toma de decisiones en cuanto a recursos financieros, no nos debemos de distraer. Nuestro trabajo es entender que tenemos que reconocer quién se va a trasplantar, quién debe de trasplantarse ya, en 2 meses, en 3, priorizar la enfermedad, sentarse con los directivos y decir, doctor, ya tengo 20 pacientes enlistados, ¿cuándo me das luz verde? ¿Qué dice tu administrador? ¿Cuándo voy a tener mi equipo? ¿Cuándo tengo ya los instrumentos necesarios? Ese es el trabajo del médico. ¿Hoy hay algún paciente en lista para ser trasplantado en Tabasco? Es una pregunta muy fuerte. Es una pregunta fuerte. No tenemos una lista oficial. Todos los hospitales han tratado de mantener un anhelo abierto hacia trasplante, pero yo no lo veo claro. Indudablemente es un trabajo que desde el Centro Estatal de Trasplante... ¿Esto es quieren pero no quieren? Pues como que no entienden. Pues como que no entienden que ya es importante que nos pongamos en línea de lo que es el esfuerzo que el gobierno federal está teniendo hoy en día, que es alinear el esfuerzo para reconocer cuál es la carga, cuánto se quieren trasplantar y ahí te va el recurso. Hasta el día de hoy los hospitales todavía se están terminando de sentar en el sentido de tener sus comités activos y empezar a enlistar y reconocer cuántos pacientes se pueden empezar a rehabilitar con trasplante. Ya no preguntaré si hay alguno programado para este año. ¿Estará esa lista este año? Es un reto personal, Emanuel. Hay gente que me dice, bueno, tú que te dedicas a esto y que tienes tantos años, ¿por qué no has trasplantado? Indudablemente yo trabajé durante muchos años en el sentido estricto de que pudiéramos tener ya a esta altura una experiencia como estado donante, es decir, que tuviéramos registros de procuración de cadáver. Te digo que los pocos trasplantes que se han hecho en Tabasco, el 90% son de vivo relacionado. Cuando en el país o en el mundo, el 40% son de vivo relacionado y el 60% de cadáver. Todavía viene el problemón de abrir trasplante y después viene la conciencia social de donación para empezar a obtener recursos en cuanto a que tengamos órganos de tipo cadavérico, y esa es una cultura de cambio de la sociedad, que nos permitan utilizar en cuanto se puede órganos de cadáver. Alguien que ya se fue, que pueda hacer el bien y que pueda darle vida a otra persona que está a punto de perder. Sí, claro. Yo creo que esto hay que darle fuerza, esto no lo vamos a dejar caer. Indudablemente el cargo que tenemos, la instrucción que tenemos por parte de la secretaria, la doctora Silvia Roldán, es levantar pronto, lo más que se pueda, para conocer con exactitud cuál es la potencia con la que tengamos que arrancar. Yo estoy completamente consciente que si en 3 o 6 meses nosotros no metemos un trasplante en un hospital público, hemos fracasado. Hemos fracasado. Así de plano. Así de plano. Las 9 de la mañana, 20 minutos, fuerte. Sí, claro. Fuerte el tema. Claro. Doctor Soto, ha hablado José Antonio Marín González, te pregunta si una persona que no es diabética, ¿cómo puede adquirir la enfermedad de riñón? Decías que no solamente es la diabetes. Sí, claro, el 70% de los enfermos renales que están en diálisis o que se trasplantan son diabéticos, el resto es una miscelánea. Nefropatía hipertensiva, nefropatía por poliquistes o enfermedad quística renal, nefropatía por enfermedades autoinmunitarias como lupus en primer lugar, nefropatías diversas como las infecciosas, etcétera, las tóxicas, etcétera. Bien, pero principalmente la diabetes, ojo. Claro, el 70%. Todo mundo con ese foco rojo. El punto está, mientras existamos, habrán diabéticos. ¿Y cómo llegó a la diabetes? Ese es también un punto de reflexión de toda la sociedad. Sí, claro, claro. Toribio Ábalos Ligonio te felicita, doctor Soto, y agradece porque gracias al trasplante de riñón que le hiciste, está vivo. Te desea mucho éxito en tu carrera profesional, no sé si lo recuerdas. Sí, gracias. Leonicio Feria Isidro te felicita por la información que estás proporcionando sobre los riñones y trasplantes y las recomendaciones de no consumir la chatarra. Por otro lado, tengo esto.
Carlos Bautista Hernández te pregunta, ¿quién puede apoyar a un paciente que tiene más de 12 años con diálisis y ha estado esperando un trasplante de riñón? Tiene un familiar en esa condición. Aquí está. Da un número telefónico. Aquí está el reto, Emanuel. ¿Sí? Yo esperaría que como esto nosotros viéramos 20, 30 diarios en el Centro Estatal de Trasplantes. Es una excelente noticia que a través de tu programa se cree conciencia. 12 años no se vale. Y además es la alternativa que tienen de mejorar calidad de vida. Por supuesto, el futuro es que la persona no pase más de 3 meses en diálisis y que no tenga 12 años en un sistema que no lo va a llevar a ningún punto más del que tiene. Al sufrimiento de ir 3 veces a la semana a la diálisis. A lo difícil que es la cohabitar. Todo lo que ello conlleva, ¿no? Todo el universo que tienes que hacer, ¿no? La licenciada Aura Pedrero me dice, y te dice el doctor Soto, que no considera adecuada lo que has expresado sobre las personas dializadas al decirles que ya no hay reversa. No hay que desanimarlos porque si se cuida el paciente dializado se puede recuperar y retirarla, como fue el caso de su papá, que la tuvo por 1 año y medio y después de eso vivió 23 años más y la causa de su muerte fue otra. Te explico. Nosotros tenemos 2 tipos de enfermedad renal. La enfermedad renal crónica, que es la que estamos hablando, que es la que se sujeta a terapias de diálisis crónicas y de trasplante, no tiene curación. Pero la enfermedad renal aguda es la pérdida súbita en días, en semanas, en donde la persona va perdiendo de forma estrepitosa su funcionalidad renal, va a requerir diálisis y después entra en una etapa de meseta que puede ser tan larga como en 1 año y después empieza a recuperarse. Es inicio, meseta, recuperación. Probablemente el caso del familiar, de la persona radioescucha que nos escribe, es que tuvo una enfermedad renal aguda, se dializó, se soportó la falla y empezó a mejorar por la naturaleza de su enfermedad. Entonces, entender que la enfermedad renal aguda es una enfermedad reversible, es una enfermedad benigna, si se controla, requieren un poquito de diálisis, sí se retira la diálisis a tiempo, mas sin embargo no caer en el sentido estricto de lo que tú ves, que por la enfermedad renal crónica se busquen tratamientos alternativos y ahí tienen a las personas con una serie de tratamientos tratando de curar, cuando no existe curación. Y no es desanimarlos, sino es que se escuche que al final hay diferentes protocolos y los podemos encajar en alguno de esos. Y también yo decía que era muy rudo lo que se estaba diciendo y lo que se estaba hablando, pero para el tamaño del problema, pues se tenía que hacer de esta forma, entender la dimensión del problema. Mira, nosotros que día a día nos podemos levantar, podemos hacer una vida normal. Para las personas con enfermedad renal crónica, si para uno es difícil, para los demás que están en algún programa de terapia y soporte, se torna un cambio total en tu vida. Tienes que cambiar, trastocar tu cuarto, está por ahí el detalle de que ya no te permiten tener tus mascotas, está el detalle de que ya no te permite tener inclusive tus cuadros en tu cuarto porque no se permite polvo en la zona donde te haces diálisis, o sea, cambia tu vida. Y diario es el mismo escenario, indudablemente yo creo que ha de ser difícil. No se puede quitar lo bueno que es la diálisis, no se puede estigmatizar tampoco, ni se puede aterrar a las personas que nos escuchan, que tienen diálisis o que van a entrar a un programa de diálisis. Yo creo que acéptenlo con honor, luchen por mantenerse bien y pregunten pronto si hay alguna forma de ingresar a trasplante. Felicidades, Cornelio. Te felicita, doctor Soto, porque gracias a ti su esposa sigue con su riñón, ya que en el hospital del Iste la iban a dializar y le desea, bendiciones para ti. La señora Dalia Aurora García Ramón envía saludos al doctor Soto, también a un servidor, y dice que el problema de tanta gente es, además de la alimentación, los líquidos que antes tomaban, aguas frescas, naranjada, limonada, tamarindo, avena, chocolate, pozol, etcétera. Ahora todo es refresco embotellado. Algunos hacen mucho daño. La gente los tiene en la mesa desde que amanece. Lo peor es que se lo dan a los niños, los van acostumbrando y les crea ese hábito. Y luego quitárselos, pues no ocurre. Y un familiar de ella falleció debido a que solo tomaba refresco embotellado y aunque le pedían que lo dejara, nunca quiso. Lo que decía, ya cuando tienen el hábito tan arraigado, es sumamente difícil. Doctor Soto, yo te agradezco mucho estés aquí contándonos de este tema tan importante que nos debe de hacer pensar a todos, que nos debe de hacer reflexionar lo que estamos haciendo con nuestra propia vida.
Claro, y te agradezco la empatía con el proyecto, la fuerza con la que te entregas día a día. Yo creo que hay que tener confianza hoy en nuestras instituciones. Desde la Secretaría de Salud, indudablemente día a día se trabaja fuerte en este tema. Indudablemente el esfuerzo ha sido mucho, el resultado quizás ha sido poco, pero se está empezando a levantar un gigante dormido. Yo creo que al final vamos a poder tener un estado con más actividad. Estamos proyectando trabajos en la región. Chiapas está muy fuerte. Yo creo que podemos ser parte del eje regulador de un proyecto que tienda a ser el corredor del trasplante en la zona sureste, ¿no? Los chicos de la Escuela de Medicina están muy motivados. Y te repito, vamos a hacer lo posible para que en 10 años Tabasco esté mejor. Ahora, esperemos buenas noticias en este mismo año en relación a los trasplantes. Estaremos atentos, Augusto. Espero tu invitación. Gracias. El doctor Augusto Soto es el director del Centro Estatal de Trasplantes. La pausa.